Bueno, ahí vamos. ¿Listo? Bueno, equipo, hoy grabamos con Verónica. Yo en algún momento decía bien tu apellido, Okbirk. Okvirk, muy Qué bien. grande, buenísimo. ¿De qué origen es? Sentate. Esloveno. Ah, esloveno. Seguimos pensando la organización que nos damos. Este es un espacio donde nos propusimos escuchar a 100 voces diferentes, capaces de describir el presente y poder proyectar ese futuro que imaginamos. Imaginación pura, quizá saliendo de las estructuras que habitualmente nos damos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué deseamos para ese futuro que estamos construyendo con cada una de las acciones? Cada palabra, cada suceso que protagonizamos construye futuro. Pensaba que buena parte de lo que producimos y buena parte de lo que consumimos forma parte de eso que extraemos del ambiente que nos contiene. Extraemos materiales, alimentos, medicina, buena parte de lo que hace que podamos vivir en el suelo que habitamos. ¿Y cuánto devolvemos o qué devolvemos de todo eso que extraemos, procesamos y en algunos casos consumimos? Porque en algunos casos ni siquiera parte de esa producción que desplegamos resulta consumida por los ciudadanos. Hay ropa, electrodomésticos, de lo que se imaginen que se tira sin ser usado en algunas partes del mundo. Ciertamente hay otros lugares donde escasea lo elemental, el alimento o las medicinas. Bueno, la propuesta de hoy es hablar de aquello que tiramos, de la basura, aquello que no podemos convertir en residuos para volver a reutilizar parte de esos materiales. Y convidamos a Verónica Okbirk que nos ayude un poco a describir este presente, a proyectar el futuro. Verónica trabaja para Le Monde Diplomatique, para Página, para La Nación, para otros medios, ha hecho radio también y productora también. Así que, y mete los pies en el barro para hacer el libro que tenemos acá, que es su primer libro, Desechos, el drama de la basura. No me cabe ninguna duda que ha ido a esos espacios para ver qué pasa con esto que desechamos. ¿Cómo estás? Bien, muy honrada de estar acá. El solo hecho de que me consideres para elegir 100 personas para narrar este momento de transición me llena de honra. Así que bueno, gracias. Un placer. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Uf. Bueno, la palabra transición me parece muy rica semánticamente, ¿no? Es un puente, una bisagra, un encuentro entre dos mundos distintos. Eh, Claramente puede ser visto como una oportunidad, tal vez son un poco obvio. Eh, yo soy un poco una optimista irredenta. Pienso que podemos cambiar las cosas, quiero cambiar las cosas. No sé si porque lo pienso de verdad lo creo, sino más bien que elijo creer. Es una decisión confiar en que podemos parir un mundo distinto y mejor. Y en ese sentido la transición es una oportunidad también. Claramente hay cosas que me preocupan y que veo que están muy mal. La crisis ambiental es una de ellas, claramente, ¿no? Una crisis ambiental que es una triple crisis, es de pérdida de biodiversidad, es de contaminación, es climática. Creo también que una de las peores cosas que nos pasan hoy como sociedad es el individualismo. Hay una imagen que seguramente todos vemos todo el tiempo, que es en el colectivo, en las salas de espera, en las puertas de los colegios, en las plazas, esto, ¿no? Con el celular, la mirada clavada en ese rectangulito tan pequeño, me parece algo muy preocupante. Me llena de desazón. Sin embargo, todo eso que acabas de describir constituye, como decís, un verdadero desafío, porque si hay desigualdad, si estamos contaminando el espacio donde vivimos, si necesitamos reconsiderar qué nos está pasando, los vínculos, las ciudades donde vivimos, qué comemos, cómo nos curamos,
Ahí hay un desafío de la humanidad bien presente, ¿no? Para la transformación. Sí, por supuesto que sí, claramente. El desafío está, es enorme, está planteado. Retomando un poco lo que decía antes, me parece que algo que falta y en lo que podemos trabajar y que espacios como este contribuyen es a crear un horizonte común. Con la mirada clavada en la pantallita a 10 centímetros de la vista, más allá de que eso se supone que es una ventana o puerta al mundo, va a ser difícil construir un horizonte común. Me parece que nos falta encontrarnos. Igual esto tampoco sale de la nada. Creo que hay un círculo vicioso, ¿no? Porque si estamos en la ruedita del hámster, si necesitas 3, 4, 5 trabajos para llegar a fin de mes, y te vas a dormir angustiado porque no podés pagar el alquiler. El otro día el alcalde electo de Nueva York mencionó una frase que me quedó acá. Decía, ni siquiera después de todo el día de trabajar tenemos derecho a un descanso, ¿no? Tenemos posibilidad de un descanso. Hay una crisis de salud mental muy grande en este momento. Entonces, ¿a quién podés culpar de no salir a buscar espacios de participación, de no estar organizándonos? Es difícil organizarse. Quizás haga falta reconsiderar esos circuitos virtuosos que nos podríamos dar. El ejemplo de la basura, yo creo que es un buen ejemplo. Ponernos a pensar por qué extraemos todo casi de un modo desaprensivo sin siquiera pensar que hace falta devolver. Sí, sí, es una gran pregunta. El ciclo de los elementos, de los recursos, vos lo mencionabas muy bien recién, extraer, consumir es un loop, ¿no? Y tirar, tirar, tirar. También se ha hablado de que el capitalismo es la forma más eficiente de producir. Bueno, yo no soy economista ni experta, soy una raza periodista que, como bien decís, ha metido los pies en el barro y la cabeza en los tachos, sobre todo. Pero creo que es muy ineficiente, por lo menos por lo que pude ver analizando esta partecita, que es la basura que me tocó, que estuve 4 o 5 años leyendo, estudiando, hablando con muchísima gente, visitando muchísimos lugares. Yo lo que veo es que nuestro sistema de producción es ineficiente si se tira 1/3 de los alimentos que se producen. Sí, no me acuerdo la cifra exacta de toda la basura que se produce en el mundo por año, pero la comparación, viste que siempre los periodistas hacemos tantas canchas de fútbol, era como 4 veces la ciudad de Buenos Aires, con una profundidad de más o menos 2 metros, es la basura que se produce en un año en el mundo. ¿No es una montaña de cosas que en vano, como decías, muchas veces estamos tirando? Es una montaña de basura, Es una literalmente, montaña, es ¿no? una cordillera, y esto pensémoslo a través de los años. Y las proyecciones no son demasiado buenas. Hace poco hubo acá, justo en la ciudad de Buenos Aires, todos los años se hace un congreso por la temática de residuos en el mundo, la ISUA, no me acuerdo Sí. las siglas en inglés, es una asociación que en general a lo que nuclea es a los especialistas en tratamiento, ¿no? En las distintas ramas del tratamiento. Y las proyecciones yo leía, no pude ir lamentablemente, pero leía los reportes de prensa y de acá a 2050 es que siempre es que va a aumentar, va a aumentar. Está bien, tal vez tenga la mirada de los tratadores que Que para ellos es un negocio. para ellos es un negocio y tampoco está mal, No, no. no me meto con los técnicos porque tienen la responsabilidad también de dar tratamiento a todos esos residuos. Lo que a mí me interesa mirar y lo que quise poner también en el ojo, en el libro, más allá de los tratamientos, que son muy interesantes de ver y de entender y que es un conocimiento que me gustaría democratizar, si querés, es en la generación. Ahí es donde surgen las preguntas tal vez más conectadas con lo que vos planteás y con esto del modo de vida nuestro, que tampoco es por echar culpas, que nos obliga a consumir tanto. ¿Por qué estamos consumiendo tanto? Y también se vincula con el individualismo, porque el hecho de tener que resolver entre 4 paredes todo sin tener tanto contacto con el afuera, te obliga a consumir más. Pongo un ejemplo pavo. Viene un cumpleaños.
necesito sillas extra, me voy a comprar unas sillas de plástico horribles al supermercado y que aparte siempre se rompen, ¿no? Porque Sí, alguien se cae siempre y hace alguien se el cae. blooper de la Y el fiesta. blooper de la fiesta, esos banquitos cuadrados, por ejemplo, que son baratos y está bien, no culpo a quien, yo también alguna vez he comprado esos banquitos, digo, en vez de pedirle al vecino una silla, che, ¿me prestas una silla? Porque tal vez no tenemos ni contacto con quien vive al lado. Es un ejemplo sencillo, claro y pavo, pero que revela esto de vivir tan atomizados, ¿no? Nos empuja también a estos niveles de consumo irracionales. Hay mucho irracionalismo. Qué bueno que traigas el tema de una sociedad más colaborativa. A veces lo pienso con el tema de los limones, que ahora están tan caros. Vos salís un poco de Capital y en cada manzana hay 4 o 5 casas que tienen plantas que literalmente se caen de la cantidad de limones. Pero no hay una organización vecinal o una decisión de los vecinos de repartir un poco, o que sea entre esas personas que viven en la misma manzana. También es un ejemplo pavo, pero es para pensar cómo nos plantamos frente a la sociedad y a la comunidad en la cual vivimos. Te propongo escuchar otras voces, en este caso las de Jóvenes por el Clima, para poder salir de una idea común de lo que implica la producción y tratamiento de residuos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde termina toda la basura que tirás? En Argentina se generan millones de toneladas de basura por año. Se calcula que el 50% son residuos húmedos, el 30% son residuos reciclables y el resto no son reciclables. En un sistema sustentable, los residuos orgánicos deberían ser compostados y regresados a la tierra. Los reciclables, reintroducidos en el sistema productivo, y los no reciclables, o sea, la verdadera basura, debería ser reducida progresivamente hasta su extinción. Pero esto no sucede así. En Argentina, solo un bajo porcentaje es finalmente reciclado. ¿Por qué? 1. Las empresas producen envases sin preocuparse porque estos puedan ser reciclables y sin responsabilizarse por su destino final. Por otro lado, una gran mayoría tampoco elige utilizar materia prima recuperada, ya que la virgen sigue siendo más económica. Con lo cual, se siguen extrayendo y produciendo materiales que podrían ser reutilizados. 2. Falta de educación ambiental. Los ciudadanos que se paran en origen no superan el 20% de la población. Pero también falta infraestructura para poder realizar la separación. La mayoría de las ciudades y provincias no están preparadas. Sabiendo todo esto, continuemos. La solución que encontró el Estado argentino a esta problemática fue la creación de rellenos sanitarios. Básicamente se entierra la basura. Estos rellenos generan problemáticas ambientales y afectan a la salud de las personas. La mala descomposición de los residuos orgánicos libera gases tóxicos, como el metano, que además contribuyen al calentamiento global. Por otro lado, se liberan sustancias tóxicas, contaminando el agua que utilizan las localidades cercanas a estos rellenos. Como si esto fuera poco, este sistema está por llegar a su fin, ya que los rellenos sanitarios están colapsados. Frente a este panorama, en el año 2005 en la ciudad de Buenos Aires, se sancionó la Ley de Basura Cero con el objetivo de reducir para el año 2020 el 100% de los residuos. Pero los objetivos se incumplieron sistemáticamente, y en el año 2018 se modificó la ley original, cambiando el año base desde el que se contabiliza la reducción de basura, extendiendo los plazos para la disminución de la misma. Otra modificación que se hizo en la ley fue la de legalizar la incineración de basura. ¿Cuál sería el problema con esto? Si bien generar energía a partir de la incineración de basura parece una solución tentadora, este sistema compite con el del reciclado, porque los esfuerzos del Estado se concentran en enviar los residuos generados a esas plantas, en lugar de perfeccionar la separación y recuperación en origen. Esto además nos estaría alejando de poder tener una economía circular, ya que los materiales no podrían ser reinsertados en la producción y tendrían que seguir extrayéndose recursos naturales. Tampoco se puede dejar de mencionar que incluso en las condiciones de incineración más controladas, se siguen generando sustancias tóxicas para el ambiente y la salud de las personas. Pero entonces, ¿cómo solucionamos la situación crítica que estamos atravesando? Promoviendo leyes que busquen generar un cambio estructural, como la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, que todavía no fue aprobada pero buscaría responsabilizar económicamente a las empresas por el destino final de sus productos, con el objetivo de que busquen opciones sustentables de producción. Fomentando el cambio sociocultural. Lógicamente, las personas que más consumen son las que más basura generan. Es necesario que comencemos a replantearnos la forma en la que consumimos, ya que este sistema no va más. Se necesita educación ambiental para toda la población. Todos deberían ser conscientes de la basura que generan, saber cómo separar en origen
y tener a su alcance la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Por último, es necesario entender, fomentar y legitimar el rol de las cooperativas de recicladores urbanos, que son un pilar esencial para la recolección de residuos. Y por sobre todo, entender que para solucionar este problema no alcanza con acciones individuales. Necesitamos un cambio estructural como sociedad. Bueno, Verónica, ¿coincidís con esto que hicieron Jóvenes por el Clima? Sí, me gusta mucho. Voy a hacer Sí. un comentario técnico. Me gustó mucho el final, sobre todo, porque creo que es lo que yo intento también Sí. hacer en el libro, amacarme entre la parte individual, que es necesaria y es importante, pero siempre con una mirada más grande. Hay algo que no está bien en el video, que habla del relleno sanitario, creo que lo está Sí. asimilando a basural. Ahí hay una distinción muy importante que hacer, que es un poco técnica, pero me parece central que los ciudadanos y ciudadanas lo tengan claro y a mano. Un basural es un terreno donde la basura se tira. A lo sumo puede tener un tratamiento mínimo de echarle algo de tierra encima para que no vayan roedores y gaviotas y ponerle un cerquito para que no se acerque la gente a revolver y buscar cosas. Los basurales son uno de los problemas mundiales más graves. En Argentina hay muchísimos, hay un cálculo que habla de 5.000. Sí. A mí me dijeron que ese número habría que revisarlo porque en realidad no están del todo contabilizados, pero bueno, es un problema grave. El relleno sanitario es otra cosa, es una mega obra de infraestructura donde se elige el terreno en función de las capas de agua, de los vientos, de por supuesto cuán separados están de poblaciones. Por supuesto que también puede tener sus problemas y sus errores, ¿no? Pero que ha ido evolucionando, que empezó más o menos en los años 30, fundamentalmente en Estados Unidos, donde no se hace exactamente un agujero, sino más bien que se hace un terraplén de tierra. La tierra se impermeabiliza con un liner, que es como un nylon muy, muy grueso, más grueso, para que se den una idea de lo que es los envases de alimento para mascotas, bueno, más grueso. Como una membrana de las que Como ponemos en si las fuera terrazas. una membrana, exacto, algo en esa línea, donde se ponen cañitos por todos lados para chupar los líquidos lixiviados. Ellos dicen del metano, hablan de que... Claro, se ponen cañitos para chupar los líquidos lixiviados, que en algunos casos, por ejemplo, acá en el SEAMSE de José León Suárez, se trata y se limpia. Ojo, es lo más caro que tiene todo el SEAMSE tratar esos líquidos. Y después, en algunos casos sí, en otros no, depende de los rellenos, también se extraen los gases que en algunos casos se usan para generar energía. La luz del camino del buen aire viene de la basura. Ojo, ¿esto quiere decir que el relleno sanitario entonces es la panacea? No, porque es verdad que el espacio se acaba, que van y vienen camioncitos, en el caso nuestro de la ciudad de Buenos Aires, hasta José León Suárez y vuelven vacíos, ¿no? 18.000 toneladas de basura por día se entierran ahí, pero está bien gestionado. Hay rellenos mejor gestionados, peor gestionados, a veces este metano ha explotado, a veces algún terremoto ha dado lugar, no sé si es en Gran Bretaña, por ahí al norte, que las olas rompieron un relleno sanitario y quedó toda la basura desparramada. No estoy diciendo que es la panacea, pero hay una distancia enorme entre relleno sanitario y basural y me parece importante entenderla porque es superador el relleno sanitario del basural. Está mejor gestionada la basura. Mencionaste una palabra, es caro, y acá en el libro hace un lindo ejemplo. Verónica cuenta que fue a un congreso de residuos en San Juan y servían el agua en vasitos de telgopor. Y se pregunta si es posible reciclarlos y vos decís, sí, pero es re caro. ¿Pero caro en qué términos? Porque a veces cuando hablamos de tratar la basura, vos hablabas recién de los líquidos lixiviados, no tenemos en cuenta todo lo otro que trae acarreado un residuo no tratado o algo que va a un relleno sanitario. ¿Con qué estamos haciendo las comparaciones para decir esto es caro o es barato? Digo en términos generales. Sí, te digo algunos números que te pueden ayudar a entender. Los encargados en general, la instancia gubernamental encargada se ocupa de los residuos son las municipalidades. Sí. Todo el mundo en general es así, tiene sentido, porque son las que están más cerca de la gestión barrial y cotidiana. Se calcula por lo bajo, cálculo conservador, 10% de los presupuestos municipales. Es mucho, mucho, mucho dinero. Y en esto, ¿sabés qué es clave? Que ahora te lo vinculo con el telgopor. Logística. Es pura logística.
camioncitos que van, vienen, incluso en el reciclado, que es virtuoso el reciclado, aunque tiene problemas, también tenés camiones que van, vienen, van vacíos, Pero ¿por qué se vuelven ocupan llenos. solo los municipios? ¿Por qué no se ocupa Coca-Cola, Ah, Sancor, bueno. no sé, todos aquellos que producen los residuos y no tienen costo? ¿Entendés que ahí hay una ecuación económica distorsionada? Yo que produzco el residuo no pago nada y entonces lo paga la ciudadanía entera a través de los municipios, las provincias o la nación. No, es clave lo que acabas de decir y menciona el video que acabamos de ver, el tema de la responsabilidad extendida al productor, que la verdad es una gran cosa, en algunos países del mundo ya se aplica, es muy difícil, ¿por qué no se ocupa Coca-Cola, me decís? Y mi respuesta más, lo que se me ocurre es porque Coca-Cola tiene muchísimo poder y también, ¿sabés qué? En definitiva, Sergio, ellos hacen su negocio. Igual a todo esto, Coca-Cola, Danone son empresas que sus envases tienen un circuito Sí. de reciclabilidad. Ellos se autoimponen, a veces, obviamente van y vienen con esto porque depende de la normativa Claro. de cada país y de lo que puedan o no puedan hacer y de sus ecuaciones de costo-beneficio, pero son empresas que muchas veces se autoimponen usar una parte de material reciclado para fabricar sus envases, lo cual creo que está muy bien, pero las que la debe obligar es el Estado. O sea que está claro que un Estado donde se baja el control de lo ambiental va a ser un Estado donde algunas corporaciones que por ahí hacen las cosas muy bien en otros países, acá lo van a dejar pasar un poco más de largo, ¿no? Definitivamente, sí, definitivamente. Las regulaciones son valiosas. Y las regulaciones muchas veces, también pienso en las grandes corporaciones y pienso en las empresas pequeñas, emprendimientos, que tal vez no saben o no tienen claro cómo deberían ser sus envases. Por eso yo siempre pienso en una regulación y en un sistema estricto en términos de la fabricación de envases, por ejemplo, o de productos de calidad que no se rompan. Eso es más difícil de regular, ¿no? Pero la verdad que las cosas en este mundo se rompen demasiado rápido. Sí. Que además de imponer la fabricación y puesta en circulación de determinados envases, también asesore, ¿no? Pienso en las pymes, en los emprendimientos, ¿no? Que un inspector, una inspectora tenga que ir a ver, a revisar cómo van a ser los envases que vas a largar al mercado y a la vez te asesore, ¿no? Acá podés conseguir reciclable, esto lo podés evitar. Qué sé yo, siempre menciono el ejemplo cuando vamos a la verdulería o al supermercado, la fruta envuelta en una bandejita de plástico y film. Es horroroso, eso no debería existir más, es muy obvio que no debería existir más. ¿Por qué un supermercado lo sigue haciendo? O, no sé, qué sé yo, las farmacias estas de cadena, yo hay un momento en el libro menciono un paseo por una de estas farmacias, los productos de cosmética. Los envases que tienen, y a veces para que no roben está envuelto en un paquete Además, adentro de claro. otro paquete y uno dice, no, esto no debería ser así. Y eso es verdad, es poquito, 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 pero que se acumula y esas son las montañas de las que hablábamos hace un ratito. Verónica Ockbirk escribió un libro donde aparece una mirada transversal sobre los residuos que producimos, sobre los desechos. Ella llamó a su libro Desechos, el drama de la basura. Y hay una parte, varias partes, que habla de nosotros, de lo que podemos hacer, de nuestra cultura. Y me gustó un fragmento donde habla de las abuelas, esas que vinieron de la guerra. Pasaban el dedo por el bol cuando volcaban a un molde la mezcla para un bizcochuelo, porque con la cuchara nunca era suficiente, siempre algo quedaba. O hacían pan rallado o tostaditas con el pan viejo, o conseguían preparar maravillas con sobras en ocasiones minúsculas, o nos clavaban la vista con una desaprobación de esas que duelen si acaso osábamos dejar algún resto de nuestros platos. Porque ellas jamás y por ningún motivo dejaban restos de comida en sus platos. Tirar comida no estaba entre sus posibilidades, porque la comida sencillamente no se tira. Por eso, cada vez que estoy a punto de desperdiciar un alimento, pienso, dice Verónica, ¿qué se les hubiera ocurrido inventar a mis abuelas? Ellas tenían un tiempo del que hoy tendemos a carecer, es cierto. Será cuestión entonces de hacernos el tiempo para de una vez
dejar de tirar tanta comida. Enseguida retomamos 2 minutos. Verónica Ogbirk, hoy con nosotros. Verónica, ¿y cuándo tomaste noción, conciencia? ¿Cuándo te enamoraste del tema de los desechos? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que fue mirando la bolsa y haciéndome preguntas. Los periodistas tenemos esa ventaja de hacernos preguntas de todo. En mi caso soy periodista freelance, he vivido de vender notas a los medios, a las revistas, que había tantas antes y colaboré con muchísimas. Y siempre estaba buscando temas, sigo buscando temas. Y el de la basura me interesaba, medio que no me lo compraba nadie. Una vez logré meter una notita, creo que era una revista dominical, no me acuerdo, que salía con los diarios del interior. Y quedó ahí. Y después una vez, para Le Monde Diplomatique, había una sección que tenía que ver con pensar los temas del futuro, los desafíos del presente, no me acuerdo cómo era, y a mí me habían encargado eso, como siempre era con mirada del futuro, ¿qué va a pasar con la basura? Y escribí mi nota ya venía interesada en lo personal, en este tema, tratando de averiguar, enterándome de grande de estas cuestiones como las que decía recién, de la diferencia entre basural y relleno, que por ejemplo no la conocía. Y después de esa nota me contactó un editor y me dijo, esta nota es un libro. Después, bueno, me puse a investigar, vino la pandemia, el editor dejó de tener la editorial, yo seguí escribiendo, terminé mi libro, ahí me puse a buscar editorial. Afortunadamente apareció la gente de la Universidad de Avellaneda y Punto de Encuentro, que les interesó el tema y me editaron el libro. También me quedé muy contenta con la edición, con la tapa. Y bueno, y fueron años muy interesantes de investigación. Soy de apasionarme con los temas que toco. ¿Y sos coherente con todo eso que aparece en el libro, todo eso que se dice en en mi tu vida casa? personal? Sí. Bueno, me permitió el libro, en lo personal, me permitió reducir muchísimo la cantidad de basura. No es que no produzco nada de basura, vivo en este mundo, no soy extraterrestre, produzco basura. Pero sí, reduje muchísimo. Yo creo que la gran clave para dejar de hacer basura en nuestras casas, dos voy a mencionar. Una, vinculado con lo que dijiste recién, dejar de tirar comida. Tenemos que dejar de tirar comida. Está muy mal tirar tanta comida. Soy muy vehemente con el tema. Soy muy vehemente con los chicos, sobre todo. Estoy muy atenta a no tirar comida. En los cumpleaños, si voy a comer afuera, que no voy mucho, pero por ahí si uno va con chicos, ¿no? Llevarse el tupper o pedir que te envuelvan la comida. Simplemente a veces tiene que ver con, a ver, ¿cuánto voy a cortar para comer? Usar el freezer, los que tenemos freezer, usar un poco la imaginación. Creo que no hay que tirar comida, está mal. Y después compostar. Compostar en la casa, los que tenemos el espacio y el tiempo y las ganas, es algo que, porque recién creo que lo mencionaban en el video que vimos, más o menos el 50% de nuestra bolsa de residuos, esto a nivel mundial, son los desechos orgánicos, y la mayoría de esos, salvo la carne y algún otro resto, son compostables. Me refiero a peladura de fruta y verdura, yerba, café, té, fósforos, algún papelito, qué sé yo, alguna cosita que quedó en un plato por ahí que no te llegaste a comer, que decía recién que no hay que tirar comida, pero a veces uno un poquito quedó. Compostar, me imagino que estará informada tu audiencia, pero hago una definición muy rápida. Tiene que ver con darle a los desechos orgánicos un proceso para que se vuelvan a transformar en tierra. Entonces uno tiene, si tenés jardín, casi nadie tenemos jardín en esta ciudad. Ponele balcón. Claro, hay jardín, podés hacer un pocito y directamente vas poniendo ahí, van a ir las lombrices, los bichos bolita y las bacterias buenas que van a hacer que eso se transforme en tierra. Los que tenemos balcón, patiecito, terraza o similares, también se puede compostar adentro, pero no lo recomiendo salvo que tengas muchas ganas y por ahí un espacio grande. Es un recipiente ventilado con agujeritos abajo para que los líquidos fluyan y algunos agujeros y una pala, un rastrillo, algo para ir mezclando a todos esos residuos orgánicos que vas tirando. Idealmente está bueno ir añadiendo secos. Pueden ser hojitas, papelitos cortados, el tubo de papel higiénico que lo cortás un poco.
Y eso más o menos depende mucho del clima, si está el Claro. sol, si no, se transforma en una tierrita, si tenés lombrices también está bueno. ¿Por qué esos mismos desechos orgánicos adentro de la bolsa producen metano y contaminación y en el compost son la maravilla de la tierra y la economía circular? Por el oxígeno. Porque si están entrampados junto con otros residuos, van a producir metano y van a traer a las bacterias, les llamo malas, para Sí. que producen olor y putrefacción. Si mezclamos, van a traer, mezclamos con aire y con hojitas y con la tierra que se va haciendo, eso va a dar lugar a la tierra y es un proceso que está muy bueno hacerlo. Está muy bueno hacerlo por un montón de motivos, porque te permite ser esto de estar más atento a los residuos. A mí me hizo perder también un poco el miedo a los bichos, que no está Claro. mal en esta ciudad y frente a la pérdida de diversidad que tenemos, amigarnos, ¿no? Que que cualquier bicho no termine muerto, despanzurrado abajo de un zapato. Y porque conecta también con los tiempos de la naturaleza, creo que nos hace falta eso, ¿no? El contacto con la naturaleza, me decía el otro día un entrevistado, transforma. Creo que sí, que eso es verdad. Y Hasta los olores, por eso una compostera en un espacio reducido, puede ser un balcón, transforma, es cierto. sí, Nos hace amigar con el entorno y con esta idea de que todo lo que nos rodea es parte de cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros a la vez somos parte de ese ecosistema. Ahora, hablamos de la producción, de cuando elegimos las cosas, de la comida que tiramos, lo que podemos hacer cada uno en nuestras casas. ¿Podemos hablar de los sistemas de recolección? No sé, en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país estamos acostumbrados a sacar todos los días la basura. ¿Eso es conveniente? ¿Eso está bien? ¿Eso es sostenible? ¿O necesitamos un sistema de recolección y tratamiento diferente? ¿Cómo ves la ciudad de Buenos Aires? ¿Es una ciudad limpia? ¿Todos los actores estamos comprometidos? ¿Alguien mira para otro lado? bueno, mucho para decir de la ciudad de Buenos Aires, porque vivo acá y porque también lo investigué por el libro. Creo que hay cosas distintas. Un tema es la suciedad que podemos ver hoy en las veredas y otro tema es la recolección y el tratamiento. Exacto. A veces van de la mano, a veces no. La ciudad está sucia, es verdad. Los contenedores, yo creo que no ha sido una buena decisión. La contenerización, siempre me cuesta esa palabra. Sí, que viene desde hace muchos años. Viene desde hace muchos años. Yo reconozco, yo vivo en un PH a la calle, ¿no? Esa cosa de vivir un poquito Sí. en la vereda. Y tenía el canastito de metal. Sí. Y me acuerdo que cuando vivía en esta casa que vivo ahora, justo pusieron el contenedor. Yo al principio todavía no estaba tan metida en estos temas, estaba chocha, porque yo tenía ahí el canasto ese, que iban los gatos, y era un desastre, revoleaba, tenía que ir 2x3 a barrer toda la vereda. Bueno, contenedor, dije, qué divino, tiro en cualquier momento y demás. Yo creo que son medidas que, no solamente yo creo, sino que lo escuché en algunas de estas tantas charlas que fui, que son medidas que contribuyen a que tires indiferenciado. ¿Viste? La bolsa, Sí, las sí. piedritas del gato, el sillón que te quedó horrible, las cajas de lo reciclable que ni siquiera te diste cuenta que a unos metros tenés el contenedor verde que lo podrías tirar. Eso una parte. Luego, la situación también social que vivimos, que hace que se revuelvan los tachos, que muchas veces se culpabiliza al que revuelve el tacho, y es verdad, a nadie le gusta tener la vereda toda sucia. No obstante, creo que me fijaría, si yo fuera Estado, si tuviera una responsabilidad de gobierno en la ciudad, me fijaría otras maneras más que penalizar con cárcel o con multas Sí, ¿cómo irrisorias. incluir a esas personas? Cómo incluir a esas personas, como que no tengas que estar revolviendo tachos, que me parece algo bastante indigno en ese caso, ¿no? Después hay cooperativas de cartoneros y cartoneras que trabajan muy bien también. Eso respecto de la limpieza. Ahora bien, la recolección que mencionás, me parece que saquemos todos los días la basura no es algo viable ni sostenible. En Europa, no me gusta mencionarlo, parece retilingüe, porque en Europa... No, pero para pero hay comparar con pero hay otros. cosas que se pueden mirar porque, Claro. mencionando especialmente Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad que
genera mucha basura, que ha hecho muchas cosas bien también, que quiero mencionar, porque no quiero ser injusta con políticas buenas que se han tomado. Tenemos también los beneficios de la escala. Es una ciudad grande, Sí. donde Argentina es un país que tiene mucho municipio chico, muy extendido territorialmente, y eso para la gestión de la basura es un problema, porque vos tal vez tenés una casa acá, otra 15, tenés Sí, que tener el lo que camión que decías te... antes, que Claro, va y viene. o mismo para tener un relleno sanitario, porque es muy caro de instalar, y tal vez una ciudad de 30.000 habitantes no tiene la No. plata para hacer el relleno sanitario. Se tiene que empezar a juntar con otras y ahí ya te empieza a jugar también los costos logísticos. Entonces, Buenos Aires es la ciudad más rica del país, está muy densamente poblada toda, entonces está bien que los camiones recorran. ¿Qué se hace en Europa? Volviendo al tema, en Europa, en algunas ciudades, la recolección diferenciada. Entonces, un día te pasan a buscar los reciclables, otro día la basura general, otro día los orgánicos. Si compostamos en nuestras casas, y vuelvo a este tema, realmente bajás un montón la cantidad de basura que producís. ¿Qué hago yo? Si tengo algún restito de carne, por ejemplo, pues no sé, estoy Sí, haciendo milanesas y tiene un poco de grasa, yo eso lo corto y lo pongo en una bolsita en el freezer que saco una vez por mes. La basura más basura real, 1 o 2 veces por mes saco. Y son bolsitas así, no saco todos los días el kilo de basura, porque composto y otras cosas las llevo a los reciclables, ¿no? Botellas, envases y demás. claro, vos decís que al no pasar el recolector todos los días obligaría a una responsabilidad mayor a que cada uno de los ciudadanos podamos ver justamente esto que nos venís diciendo, cómo estamos consumiendo y qué cantidad de residuos generamos. Totalmente. Igual quiero decir algo muy importante en Dale. esto de cabalgar entre lo Sí, individual y lo social. Me parece importante que esté la infraestructura, que tengamos el espacio, claro. porque si vos vivís en un ambiente, tenés 3 trabajos para poder pagar el alquiler de tu Mm, ambiente, yo no te puedo obligar a tener un depósito de basura en tu casa si ni siquiera tenés un placar. Entonces, los gobiernos tienen que ser muy conscientes de esto, y vuelvo al principio, no tengo la respuesta, pero tiene que ir de la mano de un cambio social. Siempre digo, en la basura se ve todo. Entonces, ¿qué conclusión llego yo? ¿Cómo debería ser esa sociedad? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos casas más grandes, más tiempo libre, porque todo esto lleva tiempo. Compostar lleva tiempo, separar lleva tiempo, pensar qué consumir lleva tiempo, cocinar en vez de comprar envasado mm. lleva tiempo, hacer un vínculo con el vecino para pedirle la silla lleva tiempo, y salarios más altos, ¿no? Para que podamos estar bien, tener una casa grande, poder descansar, poder dormir a la noche y estar más conectados con la naturaleza, con el tiempo, con los demás, ¿no? Eso es Em, hablar del deseo, ¿no? Porque vos decís, casas más grandes, en este contexto uno casi que no lo puede imaginar. Pero bueno, de eso se trata la transición. ¿Hacia dónde quisiéramos ir y qué creemos que es saludable, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que hoy en día, aparte de crisis climática y social y de desigualdad, hay una crisis muy grande de imaginación, Mm, ¿no? total. A mí es una palabra que me encanta y que con la basura tiene mucho que ver, porque tiene que ver con pensar, con desear, con imaginar que otro mundo es posible. Si ni siquiera podemos imaginar que algo es posible, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? A mí me encanta un libro que lo menciono hacia el final en el epílogo, que es de un periodista y historiador que se llama Rutger Bregman, Mm, como Miriam, mm. y que se llama Utopía para Realistas. ¿Lo conoces? No, Ah, pero lo escuché, te sí. encantaría a vos. Se Sí. llama Utopía para Realistas y habla de por la renta básica universal, Mm, jornada laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras. Mirá qué título hermoso. se echó el holandés. Bueno, y él lo que dice al principio del libro, debería leerlo de nuevo porque el planteo, o sea, sus soluciones no me las acuerdo, pero el planteo me pareció fascinante. Él dice que vivimos en un tiempo histórico donde tenemos todo. Somos personas cultas, informadas, con experiencia, con un montón de recursos, con la tecnología, y empieza a tirar una catarata de datos positivos de reducción de mortalidad infantil, de bienestar, de enfermedades. Dice, tenemos todo para ser personas felices, seguras, sanas, y justo ahora se nos ocurre enterrar la utopía. Wow.
Y creo que es un gran punto de partida. Es un poco ñoño, lo sé, es un poco No, pero es Lisa una buena Simpson. provocación. Yo creo que no, que en este tiempo es una provocación eso, saludable, ¿no? Necesitamos como despabilarnos y decir, che, no vamos a tirar por la borda la utopía. No se puede. No se puede, no deberíamos. Así que bueno, no sé cómo llegué Bueno, desde... no, porque yo te hablaba de imaginar futuros, que está Eso. bueno esta cosa de imaginar futuros. Vos te quedaste por ahí con ganas de decir también algunas cosas que creías se hacen bien en la ciudad de Buenos Aires. Ah, cierto, es verdad. Bueno, la ciudad de Buenos Aires redujo muchísimo lo que envía al relleno sanitario de José León Suárez. Sí. En gran parte hay una planta en Soldati Sí. que hace tratamiento de todos los residuos de construcción, los áridos, ¿no? Esa funciona muy bien y hoy creo que casi el 100% de los volquetes que vemos van ahí, se tratan y se transforman nuevamente en materiales. Ahí funciona también una planta de compostaje, una cancha muy grande, Sí. hasta yo la fui a visitar después de hacer. Y van escuelas mucho, que eso Van está escuelas, bueno. está, hasta lo que yo vi, no me acuerdo en qué año fui, estaba muy bien operada, por debajo de su capacidad. Eso también es un tema. Los puntos verdes creo que también fueron una buena medida. Ahí se puede llevar las pilas, el aceite usado, que funcionan en las plazas y que también uno tiene la posibilidad de ir a charlar con alguien, che, esto lo tiro, ¿no? A veces tenemos Sí. confusión respecto de lo que debemos tirar y dónde y demás. Y después también prohibición de las bolsas camiseta, de los sorbetes. Esas son medidas que están muy bien, que fueron discutidas en Sí. su momento y que contribuyen a que algo que es tan mecánico y de autómata, a mí me desespera en la farmacia, por ejemplo. Vas a comprar un Tenés que blister decirle que... 5 veces, 5 no me des veces, la bolsa. no me des la bolsa, dale. Bueno, Esa falta de capacitación de parte del dueño de Pharmacity. Capacita a tu gente. no, igual Eso Pharmacity es. no... No, a mí me pasa en ¿Sí? Pharmacity, digo, no Ah, me la pongas. mirá, Y claro, la ponen. y la ponen ¿entendés? igual, sí, sí, sí. Pero yo supongo que lo cito porque de calentón, Sí. pero digo, creo que pasa en todos los lugares. No, sí, esto sí, que en la decís farmacia. vos. Ayer fui justamente y le digo, 2 veces le tuve que decir, no, la bolsa no, La bolsa gracias. no. Bueno, pero por eso, a ver, sin echar culpas, ahí estuvo muy bien el Estado diciendo, che, ¿sabes qué? La bolsa no me la... Y si no, cóbrala. Ay, bueno, pero cóbrala un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Aparecieron las bolsas de friselina y nos vamos todos con la bolsita a comprar. Y algo que parecía, no, es un retroceso. Al final pudimos ir con la bolsa, o el día que no tengo la bolsa, yo le pido una caja ahí que tienen un montón, Claro. que después la uso para algo. Hay un montón de cosas que se pueden... Eso es lo bueno para... Mucha gente a mí me decía del libro, no, empecé a leer tu libro y me quiero matar y me quiero pegar un corchazo y no lo pude seguir. Le digo, no, pero llegué hasta el final y el epílogo es positivo. Y yo creo que lo bueno es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. No es tan difícil como parece. Aquellas cosas que desechamos, de algún modo, hablan de nosotros. Hay una mirada antropológica en tu libro. Cuando abriste, despanzurraste estas bolsas, ¿qué encontraste? Ah, qué bueno, sí, sí. Bueno, como te digo, mucha comida, mucho tirar indistinto. Me desespera cuando veo en el contenedor Todo las mezclado. cajas de vino, todo mezclado. Tengo justo enfrente de mi casa, así que por ahí paso y soy de meterme ahí. Agarré muchas cosas también, me volví muy basurera en este tiempo. Es que hay cosas atractivas Sí, en la total, basura. sí. Después visité también el basural de Bariloche, basural, Sí. ¿no? Como mencionaba, sin tratamiento, no relleno sanitario. Viento y vuela todo. Vuela todo. Hay otro problema de los basurales también es que las quemas indiscriminadas para minimizar. Sí. La gente de las poblaciones circundantes se fuma todo ese humo, Eso. hay enfermedades. En el caso de Bariloche es muy tremendo y necesita urgentemente una resolución. No, ahí uno ve, no sé, la heladera tirada, despanzurrada. Bueno, después también leí muchos estudios de la historia de la basura. Sí. Eso hablaba, por ejemplo, que uno tiende a romantizar también, ¿no? Y antes no se hacía basura, y es verdad, no había plástico, se vivía tal vez más sencillo, pero también, no sé, se tiraba todo junto, animales muertos en la calle. Eso dio lugar a una de las crisis sanitarias más grandes de la historia de Buenos Aires, creo, que fue la de la fiebre amarilla. Sí. Murió muchísima gente. ¿Qué más veo en la basura? Bueno, como te decía, más o menos se calcula que un 50% son orgánicos, después hay otras corrientes,
cartón, vidrio, metales. Hay un 5% de pañales y toallitas femeninas. Ahí también hay un tema, creo, interesante para analizar. No sé, yo me puse a escribir este libro cuando mi hijo ya era más grande y siempre me preguntaba, digo, ¿hubiera usado pañales de tela para mi nene? Porque realmente es mucho más trabajo. Es un trabajazo. Es un trabajazo. Mi hermano es 10 años menor que yo y bueno, todavía usó pañales de tela, lo recuerdo perfectamente. Yo ya tenía 10 años y me acuerdo que mi mamá compraba para, no sé, algún viaje o algún día, porque eran muy caros los pañales descartables en ese momento y estaba la costumbre de usar pañales de tela, pero era un retrabajo. Hay muchas de estas cuestiones que se vinculan con nuestra falta de tiempo libre, me parece. El consumo. Central. Me parece un temazo para analizar. El tiempo libre, qué hacemos con nuestro tiempo libre, la necesidad a la vez de ser productivos todo el tiempo, en qué lo ocupamos, cómo. Creo que ahí está muy relacionado con la basura. Tenemos un minuto final. Si tuvieses la posibilidad de hacer parte 2 de Desechos, el drama de la basura, ¿qué incluirías? Ay, qué buena pregunta. Y yo creo que más le metería tal vez más a todo esto que estamos hablando de qué otra cosa podemos construir, de por dónde, cómo empezar a pensar un mundo desde distinto. Cero, sí, desde bien abajo. Desde bien abajo. No sé si va a haber parte 2 de Desechos, lamento decepcionarte. Tal vez escriba sobre otro tema. Estamos imaginando igual. Tal vez no, es verdad, cierto, se podía imaginar. Pero bueno, creo que tendría el mismo tono, ¿no? De preocupación, pero intentando no perder la mirada optimista, que creo que es muy necesaria, y sobre todo de esto que menciono, que creo que no me canso de machacar, pensemos en el individualismo como un problema grave de este momento. Gracias. No, por favor, a vos. Tenemos un verdadero desafío, ¿no? El de repensarnos, repensar nuestros vínculos, qué pasa con nosotros, qué estamos sintiendo en el tiempo que vivimos. A veces, se dijo acá durante toda esta hora, la falta de tiempo atenta contra eso, pero pensemos que es prioridad eso, ¿no? En el tiempo que vivimos, ¿qué estamos sintiendo? Y a partir de eso, bueno, ¿qué podemos hacer? Y hay mucho que podríamos hacer cada uno desde su lugar, atendiendo, informándonos, haciendo y después también reclamando, si hace falta, a las empresas y a los gobiernos, porque también forman parte de esa organización que decimos darnos. Y ahí estamos nosotros también, con nuestras decisiones, con nuestro estar atento, nuestra presencialidad. Que lo pasen bien. Nos vemos una noche de estas.